De una vez, queda aquí en la grabación y todo. ¿Quiénes tienen libros de Mario Mendoza? Entonces, por favor, van hablando ahora o callar para siempre. Voy a Yo, profe. verificar. Ok, entonces ya sabemos que Javier, si me ayudas anotando las personas que están con Mario Mendoza. Claro que sí, Lola. Deme un segundo. Entonces, Judy Andrea, ¿sigues con el perfume de Suskin? Sí, señora. Ok. Nain sigue con el manual del rinoceronte. Nadie como que no está. ¿No ha Sí, entrado señora. todavía? Sí, sí, ya Así está. entró. Su merced sigue con ese libro, ¿cierto? Sí, ya entré. Sí, señora. Ok. Laura Sofía sigue con escrito en el agua. Profe, pues estoy mirando. No, tienes que decirme ya de una vez porque... Pues déjame terminar y ya te digo, ¿sí? Ok. Es que pues yo la verdad, te soy sincera, yo nunca me había leído un libro. Entonces pues me hice el reto de leer este, pero no, es muy, muy extenso y pues no le he dado toda todavía, la Y verdad. qué pesar, que es muy bueno. Esta Paula Sí, o sea, Hawkins llegué al principio, o sea, sí he leído bastante, pero no, o sea, no siento que alcance para el lunes. Ok, perfecto. Héctor, ¿seguimos por otro camino? Sí, señora. Listo. Angélica, el monje que vendió su Ferrari. Sí, señora. Listo. Vanessa, el rencor. Sí, ¿Sí? señora. Ok. Y Derly dijo que se iba a empatar con ser amigos para ser amantes. Derly. Totalmente. Derly Gohana. ¿No ha entrado? Sí, profe. ¿Sí entraste? Ay, Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Y si estás con ser amigos para ser amantes? Sí, totalmente. Ok, bueno. Fanny, estamos con el sueño del millón de dólares. Sí, señora. Listo. José, el farmacéutico de Auschwitz. ¿Sí? Sí, señora. Correcto. Angie Hill, relato de un asesino. Sí, señora. Correcto. Ese es Mario Mendoza. Entonces aquí tenemos un integrante de ese grupo. Lady, masacre de Mario Mendoza. Perdón, Angélica María. Lady Masacre. ¿Sí? Sí, señora. Sí. Ok. Mario Mendoza. Aquí tenemos el integrante número 2. Javier tiene el coronel, no tiene quien la escriba, que es de Gabriel García Márquez. Sí, señora. Karen tiene Sana Locura. Sí, señora. Lida, el túnel de Ernesto Sábato. Sí, profe. Ok. Eh, Joana Mosucha, ¿ya entró mi chinita? Sí, ¿no? Sí. Relato de un asesino de Mario Mendoza. Este es número 3. ¿Es quién? ¿Joana Mosucha? Sí, señor. Listo, profe. Correcto. Correcto, correcto, correcto. Y por último tenemos, esperen que es que alguien me mandó hoy un libro, es que yo hoy no he visto mi computador. Extrañando a Dina, Gilbert. Sí, señora. Correcto. El olvida que seremos de Derly Álvarez. Continuamos con ese. Sí, profe, de Héctor Abad Faciolins. Ok. Y bueno, muy oportuno por estos días, ¿no? Está bastante publicitado. Y Lisette tiene Juventud en Éxtasis. Sí, señora. Correcto. ¿Alguien que no haya mencionado me mandó hoy libros? Profe, en el correo que le envié ayer estaba también lo del libro y Ernesto Sábato con el túnel. Ok. Entonces, Sebastián. El túnel de sábado.
Ahí sabes que ya haces pareja Con Lida. con Lida. Sí, exactamente. Perfecto. ¿Alguien más me envió? Esperen que yo mire. Nueve. Faltaría alguien en este curso. ¿Quién sería? Angélica, ya. Laura Sofía, ya. No, profe, yo te dije que iba a cambiar, ¿te acuerdas? Por lo que la verdad no creo que leerme Sí, todo el libro. que estoy aquí pendiente. Sí, señora. Héctor Forero ya me mandó. Jenny. Tal vez Jenny es quien falta de mandar el libro. Jenny Cristina. Tú me faltas de curso, de este curso. Jenny, ¿estás por ahí? Empezamos con las voces de otros mundos. Jenny. ¿Será que se salió esta chinita? Parece que sí. Ella falta por decir. Entonces empezaríamos con Mario Mendoza y luego con Sábato. ¿Les parece? Para exposición ese día. Eso sería el lunes, ¿cierto, profe? Eso sería el lunes, sí, señor. Profe, las personas que a dado caso no alcancen a exponer el lunes, ¿tocaría exponer por este medio o cómo se haría? Sí, claro, exponen por acá. Yo les comparto pantalla, tienen su PowerPoint ahí y se ponen de acuerdo y tienen el fin de semana para organizarse. Me gustaría que expusiera Javier el Coronel no tiene quien le escriba, porque es literatura colombiana novela. ¿El lunes, profe? Sí, señor. Listo. Entonces, el lunes, los de sábado, Gabriel García Márquez y también El olvido que seremos. Señora. Bueno. Derly. ¿Derly también el lunes? Sí, Derly señora. también el lunes quedamos con literatura colombiana. Ok, perfecto. Esto sería lo que expondríamos el día lunes. Entonces ya pues el pasado lunes tuvimos una amplia exposición de qué sería lo que deberíamos exponer, ahondar un poco en el autor, el momento específico de creación, si ha tenido algún tipo de evolución, el género que maneja. A Jenny le está fallando el audio. Bueno. Pero, Señora. profesora, para los restos, es que se le escuché ahorita entrecortado, y para el resto que hacemos falta para exponer, su merced nos va diciendo, o digamos un ejemplo, Sí. yo le digo, ¿puedo exponer el martes o a medida que vamos avanzando, su merced nos dice? El día de mañana les doy una propuesta para exposición. Entonces me dicen si están listos o no están listos, ¿correcto? Ah, bueno, señora, gracias. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, sí, una pregunta. Para la Cuéntame. exposición hay, digamos, para hacerla ya el lunes en la universidad, ¿cómo se hace, digamos, si se requiere el videobeam o este tipo de ayudas? Yo llevo el videobeam. Me encantaría que llevaran alguna herramienta de cómputo, un computador o algo así. Listo, vale. ¿Sí? Entonces se ponen de acuerdo quién puede llevar el compu y los demás se aseguran que tengan todo en la memoria y que la memoria esté vacunada. Y pues el videobeam se lo pongo yo. Lo que pasa es que para el día lunes no tengo yo el computador a la mano. Pero sí tengo el videobeam. El videobeam tiene posibilidad de cable HDMI y VGA. VGA es la patica antigua cuadrada,
que tiene como un montón de pines. Ok, profe. Y lo digo por el computador, entonces asegúrense llevar en la memoria todo lo que tengan que llevar. Una recomendación de carácter técnico es que a veces, digamos, quieren presentar algún video o alguna cosa así para la exposición, alguna entrevista que le hicieron al autor o lo que sea, tendrían que llevarla ya bajada en la memoria, todo lo que sea audiovisual en la memoria, porque ustedes no pueden depender del internet de la universidad, que creería yo a esa hora está apagado. ¿Y por qué está apagado? Porque ese sector de la universidad se alimenta del internet que viene del consultorio jurídico que está justamente debajo. Y como consultorio jurídico a esa hora ya se cerró, entonces seguramente no hay una conexión Wi-Fi por ahí disponible. Es más, en la universidad casi el Wi-Fi no funciona. Funciona todo el internet que quieran en las salas, en la 106, en la 107, de la sede 2, en la 214, en todas las aulas que tienen computadores, pero exactamente Wi-Fi creo que no lo conseguimos. Entonces es importante que se aseguren y prueben específicamente que sus memorias tienen todo el material, ¿ok? Esa es una muy buena recomendación para que no vayan a sufrir. Porque empiezan, profe, pero es que yo lo traje en el celular. No, en el celular no lleven nada. No lleven nada porque es muy difícil a veces compartir sin tener un internet. El internet a veces no les alcanza, falla, ese día hay algún inconveniente. Entonces no se valgan de celulares. Válganse de memorias y de todo lo que puedan llevar en la memoria para poner desde el computador. Bueno. Bueno, muy bien. Entonces, Bueno, es otra vez yo, Jenny. cuéntamelo todo, Jenny. No, profe, es que con mi audio y con todo acá en internet. Yo no te he dado mi libro todavía, entonces necesito dar por aquí o se lo envío al correo. Sí, estaba preguntando justamente por ti ahorita. Y profesor me dijo una compañera, por eso me está fallando el audio. Ok, mi chinita, ¿cuál es el libro? Y es todo, es una novela romántica y es del autor Nicholas Jones. ¿Cómo se llama? Todo. ¿Todo? Sí, señora, ¿Es novela romántica? es una novela romántica. Es importante saber el género para la clasificación. Ok, novela romántica, perfecto. Yo creo que de todas maneras, gracias y bueno, ya por lo menos quedamos comunicadas. Gracias. Amable. Ok, del curso de recursos humanos, yo creo que no tengo el libro de todo el mundo. Tengo el libro de Gilbert, de Derly y tengo el libro de Lisette. Lo que me faltaría sería saber el libro de Madeleine y el libro de Marley. Pero creo que no están por acá. Gilbert, ¿te podría pedir un favor? ¿Te podrías comunicar claro. con ellas o Javier también? Que se comuniquen con ellas y les pidan cuál es el libro, si son Sí, tan señora. amables. Bueno, gracias, mis chinitos. Ahí está entrando Madeleine. Entonces ya le podemos preguntar. Laura Cardona, la triste historia de la Cándida Heréndida. Entonces verifiquemos acá en este chat, a ver quién ha escrito. También es Gabriel García Márquez. Señora, ¿Ese libro no es también de Gabriel García Márquez? sí, claro. Sí, sino que no alcance a ver, pero es que no está escrito acá porque no quedaría ese chat aquí. ¿Cómo apareció ese texto y no está escrito en el chat? ¿Ustedes lo ven? Seguramente te lo envió en privado a ti, profe. Pero está por el... Ah, ya veo. Es que por Zoom también se puede. Por Zoom también se puede, con razón. Esa no me la sabía yo. Ah, sí. La triste historia
Fue la Cándida Herendía y su abuela desalmada. Y su abuela desalmada. Ok. ¿Y Laura está en qué carrera? Auxiliar administrativo, profe. Espera, Chinita, ¿y por qué no? Son 9. Ah, ese es el libro que estamos cambiando. El libro. Señora. Claro. Ok, Chinita, Entonces te juntas con el coronel, no tiene quien le escriba. Ay, no, profe. De Javier, sí. Bueno, señor. tocará. ¿Tocará? Sí, Pero profe, tocará ahí. es como un sacrificio bastante grande, ¿no? Es un sacrificio ahí como medio complicado. Ustedes me regalan un segundo, por favor, un minuto. Listo, profe. Bueno, listo. Entonces, perfecto. Entonces es un sacrificio grandísimo, ¿sí? Ay, almas sufridas, Señor Jesucristo, María y José, ¿qué habría pasado? Muy bien, ok. Entonces así quedamos. Y mañana acabo de conformar si hay grupos o presentaciones individuales, ¿sí? Bueno, sí, señora. Bueno, muy bien. Entonces, Sí, señora. perfecto. Dale, vamos a bajar el volumen a este bicho, pero es que, claro, hasta Profe, ahora, señor. yo al grupo envié pues digamos que los puntos importantes para la exposición. No sé si faltará algo. Déjame ver, querido Javier, qué dijiste. Tener en cuenta para la exposición del libro, hablar del autor, de las obras, en qué momento se escribe la obra, la temática del libro, sin reseña. O sea, qué fue, qué volvió, qué hizo, qué le dio un beso y qué no sé qué, no. Solo la temática del libro, los personajes, sobre todo resaltar, en este caso, resaltar si el personaje tiene una injerencia específica desde el punto de vista psicológico o influencia, digamos, del personaje por ser un personaje particular. Si fuera el Quijote de la Mancha, pues ahí encontramos que los personajes tienen unas características específicas. Entonces de eso sí hablamos. ¿Y por qué leer el libro en argumentación? Muy bien, Javier, está perfecto tu resumen. Entonces ya todo el mundo lo tiene acá presente en el chat del grupo. Muy bien, muchas Tocará gracias. seguirlo promocionando como monitor en las próximas clases a Javier. Se ganó Muy el buen puesto trabajo, Javier, compañero. ¿no? ¡Ja! Eso, mejor dicho. Lo tiene más ganado. ¿Cierto? Aplausos, aplausos de todo el mundo ahí, aplausos virtuales. ¡Chao, Javier! Javier, Javier, Javier. Si ves, Javier, el público te aclama. Qué cosa tan sí, increíble. eso Qué veo. bien. Sí, muy bien. Muy, muy, muy merecido. Muchas gracias. En lo que a mí respecta, muchas gracias por todo el apoyo y el cumplimiento y todo. Muchas gracias. Profe. Bueno, entonces ahora sí voy a compartir un poquito esta pantallita. Ahí con este cuadro que les voy a presentar tengo problemas. Porque voy a tratar de aumentar y me dicen hasta dónde alcanzan a ver. Me toca así, sin mostrar la pantalla completa, porque en la pantalla completa no me dejaría. ¿Alcanzan a ver? ¿Sí? Las letras mayúsculas, sí, profe. Sí, Ok, bueno, listo. Entonces aquí tenemos una clasificación muy grande de tipos de texto y por qué es bueno presentar esta clasificación es para que ustedes se ubiquen. Recuerdan que en la planificación del texto, por allá en ese cuadrito que tiene un niñito sentado ahí, dice, lo primero que hay que definir es yo qué tipo de texto voy a escribir. Entonces, cuando uno está planificando el texto, necesita saber
dónde está ese texto clasificado dentro de la literatura y según la intención comunicativa, que es lo más importante. Entonces tenemos arriba unas clasificaciones y estas clasificaciones son, por ejemplo, el tipo de texto expositivo, ¿sí? Tenemos un texto narrativo, un texto argumentativo, lo que se convierte en información icónica y una clasificación muy particular para lo que es técnico y científico. Entonces, ahí están todas las posibles clasificaciones. Entonces, voy a agrandar aquí otro poquito más para que se pueda ver. Entonces dice el texto expositivo explica conceptos, este que yo tengo acá, ¿sí? Explica conceptos, temas, ideas, procesos, tiene un lenguaje directo y tiene dos brazos. Esos dos brazos, uno, son los textos informativos y los textos explicativos. O sea que dentro de lo expositivo, dentro de lo que tiene la finalidad de dejar conocer algo nuevo, de tener algo, digamos, como de muestra, como de novedoso, pues su lenguaje es directo porque específicamente necesitamos no adornar, sino de una vez llegar al objetivo comunicacional del documento. Entonces no le damos muchas vueltas, no lo embellecemos, como sí podría estar el género narrativo. El género narrativo es rico, por ejemplo, en descripciones, es rico en definir la ambientación, en ampliar el concepto de los contextos. Entonces, para hablar de un personaje, entonces, ¿ustedes recuerdan a la loca Margarita? La loca Margarita, que es un personaje de acá de Bogotá, que se supone que salía por las calles de Bogotá, que era liberal y que tenía un hijo y bueno, y ella perdió su cabecita y entonces la parte, digamos, narrativa que va a engrandecer específicamente la descripción acerca de los personajes y de sus situaciones, de cómo vestía y de que siempre vestía de rojo y que era bajita y que tenía una bandera y todas esas cosas que lo hacen a uno recrear en la mente unos escenarios, eso se deja única y exclusivamente en la condición narrativa. Entonces vamos a mirar en los positivos que hay. En los informativos tenemos avisos, avisos publicitarios, ¿no? Avisos, y el aviso normalmente está notificando acerca de algo, está contando algo nuevo y ahí contamos con los avisos que están en todos los impresos y esos impresos son de circulación masiva o de circulación expresa dentro de un entorno particular, pero si a uno le entregan, por ejemplo, un volante, un afiche, un plegable, ahí cabe todo lo que pudiera llamarse informativo. Entonces el aviso puede ser un aviso publicitario, ese aviso publicitario puede estar en el periódico, puede estar en la revista, puede estar en los contenidos digitales y es considerado un texto expositivo de carácter informativo. En esa misma categoría están las cartas. Están las cartas que entre otras cosas ya no nos escribimos, ya no escribimos cartas, ya escribimos mensajes por WhatsApp, pero la gente perdió la habilidad de enviar una carta y fíjense que parte de la historia, parte de lo que ha sido la vida de los personajes es que encuentran cartas. Y entonces las cartas de Simón Bolívar a Manuelita eran una cosa loca y todo el mundo quería oír pues a qué hora le echaba los perros. O querían saber específicamente, por ejemplo, en dinastías tan grandes como todo lo que fueron los reyes, los príncipes, cómo se escribían cartas y cómo se contaban cosas. Eso ha sido tema, incluso para History Channel, por ejemplo, tratar de identificar las cartas y mostrar qué hay. De hecho, en el Palacio de Buckingham hay un espacio específico donde han organizado las cartas de todos los reyes y de todos los que fueron los antecesores de la reina Margarita, la reina Margarita es la de Dinamarca.
de la reina Elizabeth, ¿no? Es que se llama. Isabel II. Elizabeth. Y entonces hay un gran contenido de cartas. Esto pues obviamente refleja momentos históricos, dejan conocer a la prensa y a los medios de comunicación y a la opinión pública en general situaciones de carácter histórico. Ya mirando lo que son los entornos organizacionales, encontramos que hay una serie de textos expositivos de carácter informativo, como las circulares, por ejemplo. Las circulares son, si yo tuviera un organigrama, una circular sale de la dependencia que comunica en sentido general, no solamente en el sentido de un brazo. Si tuviera un organigrama aquí pintado, digamos que estos cuadros que ustedes están viendo, podría llegar a ser, aquí hay un gran jefe y estos son departamentos. Imagínense eso, que estos son departamentos. Y aquí hay funcionarios. Si es circular, es porque la circular hace caso a su nombre y circula por toda la organización. Por lo tanto, hay un tipo de movimiento de comunicación dentro de la comunicación organizacional que se llama comunicación circular. Y la comunicación circular recoge a todos los miembros de la organización. Puede ser que en una comunicación circular no nos interese a todos. Digamos que el área de bienestar social de la compañía o de talento humano está promoviendo una serie de actividades deportivas. Entonces le dieron permiso a la compañía de abrir el gimnasio y entonces le manda la circular a todos los interesados en la compañía, pero no todos están interesados en ir. Pero el documento como tal sí es circular. El documento permite que toda la organización conozca de la información. Los memorandos, normalmente los memorandos fluyen de arriba hacia abajo, es decir, en comunicación descendente funcionan a partir de mandos a sus subalternos. Entonces, el memorando, uno nunca escribe un memorando estando en una posición, digamos, inferior, uno nunca le manda un memorando al jefe. No puede ser porque, entre otras cosas, el memorando no tiene características de sanción. Y de una vez, pues los comento eso a ustedes que están dentro de todo el tema de auxiliares a nivel organizacional. Es importante que sepan que el memorando ha sido mal entendido. Entonces dicen, no, es que le van a mandar un memorando al fulano de tal y se lo van a poner con copia a la hoja de vida. Y resulta que el memorando es un documento de información que tiene un flujo particular. El flujo es vertical y va de instancias superiores a instancias inferiores. Lo que sí va a la hoja de vida es el llamado de atención. El llamado de atención que le hace el jefe a una persona en particular por una falla que denominó, digamos, dentro del manual de convivencia, lo determinó dentro del reglamento interno de trabajo, lo determina como importante, como una falta grave y que amerita una sanción. Y esa sanción, que es de carácter disciplinario, va anotado por lo general en la hoja de vida. Ese sí es una carta llamado de atención con copia a la hoja de vida. Eso es re triste porque le dañan a uno, digamos, todo el trasegar en la organización y pues está mal que uno en su carpeta tenga esos llamados de atención. Ahora hay que frenarle la mano a todos esos jefes que a toda costa quieren enviar un llamado de atención con copia a la hoja de vida. Como dijo una vez una secretaria que yo tuve, pobrecita, ella no conocía mucho y entonces me dice, jefe, ¿dónde le guardo el llamado de atención para toda la vida? Y le dije, no, para toda la vida no, con copia a la hoja de vida o de por vida, fue que dijo ella, de por vida. Le dije, no, de por vida no hay nada en este mundo, chinita. Entonces, pues cosas chistosas pasan. Hoy ni se ríen conmigo, ¿no? Ay, chinos. Bueno, está bien. Sí, profe, en silencio nos reímos. Ah, bueno, siquiera recuerden que su profe es así como medio payasa y todo, pero bueno. ¿Qué otra cosa
tenemos dentro de lo expositivo informativo, están los reglamentos, esos reglamentos que nos hacen hacer y que pegamos en todas partes, estos documentos ahora de bioseguridad, todas esas cosas, esos son expositivos informativos y adicionalmente tienen que ser sumamente claros para que la gente los entienda. Entonces, el reglamento tiene que tener un lenguaje cercano al que va a cumplir las normas, al que va a cumplir todos esos requerimientos que la compañía espera de él. Adicionalmente están las biografías, porque las biografías, que entre otras cosas también se utilizan como género literario, las biografías son un recurso, obviamente, para hablar de muchas personas y de muchas situaciones. Entonces, es importante saber que están dentro de esta característica. Los resúmenes, que son una versión ejecutiva del texto que supuestamente todo el mundo leyó. Entonces, cuando a uno le dicen, haga un resumen ejecutivo de lo que pasó en la reunión pasada, entonces uno hace el resumen ejecutivo. Exactamente, el acta no está ahí porque, pues, digamos que el acta debería estar ahí. Lo que pasa es que las actas son unos recursos que uno tiene, digamos, como en las entidades y en las empresas para dejar constancia de, y obviamente dan cuenta de las decisiones que toma la función directiva y que en un momento particular yo puedo estar consultando para saber qué fue lo que ocurrió. Cuando hay encuentros de grandes departamentos, cuando hay encuentros grandes que se deja como una especie de reseña, también es absolutamente válido. Pues ahí de inmediato vienen las reseñas. Las reseñas de los libros son unas narraciones bastante grandes, pero no son exactamente el resumen ejecutivo. El resumen, que entre otras cosas se llama resumen solamente, y resumen ejecutivo se ha convertido en parte del lenguaje de las organizaciones. El resumen es el que uno encuentra en el rincón del vago cuando quiere saber de un libro. Ese es el resumen. La reseña, que les he comentado, que a veces les he dicho, esto tiene más característica de reseña que de ensayo, es porque la reseña da muchísimos detalles, capítulo por capítulo, día por día, cronológicamente, con los personajes, y fueron y volvieron. Esto es lo que no queremos en las exposiciones, porque pues la reseña es otra cosa, es larga y no necesariamente uno tiene que, digamos, como ponerle mucha dedicación, porque es una narración fría de lo que ocurre en cada uno de esos capítulos y hace la reseña del libro, la reseña de la película, en fin, la reseña de lo que uno quiera hacer. Dentro de eso también está el reportaje. El reportaje es un género literario y a la vez un género periodístico. ¿Qué se utiliza allí? La entrevista como información fuente, y a partir de la entrevista se escribe sobre todo lo preguntado y cuestionado frente al personaje. Entonces, hay un cuestionario previamente aprobado o no aprobado. Ahora les ha dado a muchos que para poder admitir las entrevistas de los periodistas, entonces toca mandar el cuestionario antes de, y eso resulta que le quita a uno toda la naturalidad del caso, sobre todo que en esos reportajes existe un recurso y es la contrapregunta o la paráfrasis desde el punto de vista del manejo a nivel, digamos, de lengua y de manejo idiomático, de manejo de nuestra lengua castellana y de lo que hacemos con la lengua castellana como recurso. ¿Y cuál es ese recurso? A partir de la respuesta del personaje, a mí me surge una nueva pregunta. Eso es lo que los periodistas llamamos la contrapregunta y en sentido literario se llama paráfrasis. La paráfrasis es un mecanismo asertivo de la misma manera como la contrapregunta, cuando yo de manera positiva le pregunto a la persona, bueno, de todo lo que dijiste no me quedó claro o no me quedó claro todo. Alcancé a entender X, Y, Z palito. ¿Es verdad que tú dijiste X, Y, Z palito? Ah, bueno, listo. Entonces confirmo.
Eso le pasa a uno con los hijos, cuando los hijos le piden a uno un permiso para ir a algo y entonces ya están en el permiso y de pronto uno dice es a las 12 de la noche o es a las 12:30 y es la 1:30 y nada que llegan y resulta que uno llama al celular y no contestan. Y el permiso era hasta, no, mamá, es que tú dijiste que era saliendo de la fiesta a las 12 de la noche. Le dije, no señora, saliendo de la fiesta a las 12 de la noche, no. Es saliendo de la fiesta a la hora que quiera, no mentiras, a la hora que quiera, no, próxima a la hora de llegada, pero llegando a la casa a las 12 de la noche. Ese tipo a veces de inconvenientes que tenemos en el proceso comunicacional hace que tengamos diferencias y no seamos claros, precisos y asertivos. Entonces, volviendo al género, el género reportaje utiliza la entrevista como ciclo vertebral y alrededor de la pregunta también hay unas redacciones por parte del autor que permiten encajar o anclar una pregunta con la otra para dar una sensación de texto completo. Las noticias, que son las que ustedes ya conocen de los medios de comunicación, son un texto expositivo informativo y todo lo que va en publicidad, que va impreso o que va digital, pero que en todo caso tiene una similaridad al aviso, que el aviso es menos elaborado que toda la estrategia publicitaria. ¿Alguna pregunta con respecto a los textos informativos? No, señora. No, Ok. señora. Yo, profe, una aclaración. Señor. Que me explique algo. En los resúmenes, ¿cómo es el procedimiento para hacer un resumen? O sea, ¿qué debe llevar? ¿Qué debe llevar? ¿Debe llevar algún tipo, no sé, de...? No, el resumen básicamente tiene que pegarse porque es una copia idéntica al original, solo que va resumida, o sea, va en menor proporción. Entonces, si a ti te dicen, haz un resumen, entonces tú no puedes omitir, digamos que es un resumen de un libro, ¿sí? Entonces, tú no puedes omitir capítulos del libro, necesariamente tienes que hacer, si hay una introducción, entonces decir, por ejemplo, voy a tomar el libro de Francesco, Una vida entre el cielo y la tierra, entonces voy a hacer un resumen del libro Francesco de Joana García. Entonces digo que adicionalmente el libro empieza con un prólogo, ¿sí? Y digo más o menos de qué se trata el prólogo y quién lo escribió. Aquí hay unos agradecimientos que de ahí en adelante contamos con aproximadamente 23 capítulos y el resumen del capítulo 1 del regreso es tal, el del 2 de ser feliz es tal, el del 3 los sueños realizados, tal cosa, y que adicionalmente el libro fue publicado en tal fecha y no sé qué, tienes todos los datos, pero es la versión resumida del libro. Ese es un resumen. Si fuera un resumen, por ejemplo, a nivel de una temática específica, entonces haga un resumen de los conceptos para redactar bien. Entonces, es una copia casi textual de todo lo que se dijo mientras se hablaba de la temática, escriba bien. Entonces, que hay claridad, que hay concisión, que hay precisión, que no se usan extranjerismos, que no se usan localismos, que no se usan palabras detonantes, que no se usa el lenguaje vulgar, que adicionalmente dentro de las técnicas entonces tenemos el uso de la palabra, de la frase, de la oración, de el párrafo, que en los recursos se sugiere frases cortas, frases largas, buena utilización de los signos de puntuación. Entonces ya en todo eso, eso es un resumen. Eso que te acabo de hacer es un resumen de las condiciones para redactar bien. Y hablas un poquito de cada cosa. Bueno, profe, gracias, muy amable. Ok, y si es resumen solamente lo que estaba haciendo al principio, o sea, las temáticas de las que se hablaron. Por ejemplo, las actas a veces, las actas de las compañías son resúmenes. Se reunieron fulanos y sutanos en tal oficina el día tal, motivo de la convocatoria XYZ. Y en XYZ aparecieron fulanos y sutanos.
en la sala de juntas de la organización y se trataron los temas siguientes del día. La reunión terminó a tal hora y se dio por agotado el tema, no hay observaciones. Ese es un resumen. ¿Sí te quedó claro? Sí, señora. Gracias. Bueno, ok. Entonces, muy bien, pasamos a los expositivos explicativos y entonces esos explicativos sí dan con lujo de detalle información que le es útil a quien lo lee. Ahí están los instructivos. Entonces, cuando uno compra una tintura, entonces dice, usted debe utilizar el contenido del tubo. Bueno, lo primero, le llegó un tubo, le llegó un frasquito, le llegó un suavizante para el después de la tintura, un fijador del color, de no sé qué. Entonces, por favor, haga unas pruebas de alergia. Una vez realizadas las pruebas de alergia, entonces tome el frasquito 1 y pues métalo en la botellita que va con no sé qué, bátalo por tanto tiempo, ahora con la brocha, haga tal cosa. Eso es un instructivo. Y las hay para todo. Entonces, los instructivos son expositivos explicativos. De la misma manera los manuales que todo el mundo dice, uy, esa vaina cómo se arma, entonces muestre, saque el manual a ver cómo es que se va a armar y cómo se va a poner en funcionamiento. Las recetas también están incluidas dentro de esta categoría. 12 huevos, 1 libra de harina, 3 cucharadas de sal, 2 cucharadas de azúcar, esencia de canela, no sé qué. Le dicen a uno todo lo que tiene y luego vienen las explicaciones de cómo se maneja la receta. Los libros didácticos que les enseñan a los libros a hacer bufandas, a hacer manualidades, a hacer origami, a hacer todo esto, todo lo que les ayuda. Y los que tienen como característica la parte técnica. Por ejemplo, los manuales de servicio. ¿Alguno ha visto manuales de servicio? ¿No? No, bueno, señora. No, señora. Entonces los manuales de servicio vienen con el equipo. Y entonces tienen a veces gráficas donde los manuales, por ejemplo, se despliegan así, quita uno la tapa y adentro va a encontrar otra cosa y después va a encontrar esta pieza y a todo le van llamando A, B, C, D, F, G, H, I y se supone que ponen los tornillitos así. Yo creo que esos manuales los han visto. Y entonces dice... sí, sí. Armar los closets y armar Los las estructuras. Los del Madeflex. Claro, esos son también instructivos, ¿sí? Y le dicen a uno cómo poner el tornillo. Bueno, en los manuales de servicio técnico, por ejemplo, cuando uno tiene una consola, entonces viene con el fabricante el manual de servicio. Ese no se lo dan al usuario final porque es tan capaz de que abre la consola o abre la potencia, lo que se llaman los amplificadores en un sistema de audio, y lo que hacen es desbaratarlo y como los señores a veces en las casas, oye, mijo, su merced me ayuda a arreglar la plancha, listo, ya la arreglé, pero me sobraron estas piecitas de por acá. Entonces, por eso es que no mandan los manuales, porque pues sobran piezas y porque se dañan y porque pueden ocasionar daño. Imagínense uno conectando corrientes que no son una cosa como muy complicada. A esos manuales de carácter técnico que le sirven al especialista para poder abrir un equipo y para poder intervenirlo y arreglarlo, a eso se le llama un texto expositivo explicativo. Tenemos otros que son propios de la literatura y están dentro de los géneros narrativos. Entonces, normalmente que están narrando hechos reales, o pueden también tener un lenguaje figurado o connotativo. Se le llama connotativo, o sea, voy a explicarlo a partir del significado. El significado es lo que todo el mundo conoce de definición de un objeto, de una situación. Entonces, cuando yo digo silla, el significado es un artículo por lo general elaborado en varios materiales, con 4 patas, está clasificado dentro del mobiliario, las hay de distintos materiales, de distintos colores, sirve para que la persona descanse, se siente y tiene un espaldar y entonces empiezan las descripciones, ¿cierto?
pero ese es el significado. El significante va a lo que representa esa silla en mí. Cuando yo escucho la palabra y tengo en mi mente la imagen acústica, esa imagen acústica me lleva de una a pensar en el concepto, eso yo ya más o menos ya lo había explicado, en el concepto, y de una yo lo relaciono. De hecho, la primera vez que nos encontramos les dije, bueno, ¿y sus sillas cuáles son? Y entonces me dijeron, no, esta, profe, no, la Rimax, no, la de mi comedor. Y yo les conté que la mía era esa que la que se les echaba 2000 o Milky y hace el movimiento necesario para hacer los masajes en la espalda, ¿correcto? Entonces, señora. Sí. Y así fue la primera clase, profe. Sí, exactamente. Entonces, esa es la definición de significado y significante. Y lo connotativo es igual a tener connotación y denotación. La connotación hace referencia al concepto generalizado por acuerdo que tienen todas las personas y que podría llamarse definición. Entonces, entenderíamos que en los diccionarios también habría un aspecto connotativo de cada uno de los artículos porque es el que explicaría a nivel universal que eso que a lo que le estamos llamando significa esto, ¿ok? Dentro de estos documentos están la historieta, no tiene nada que ver a que sea un texto discontinuo o un texto continuo. La historieta en texto discontinuo de todas maneras tiene la idea de contar una pequeña historia que recae casi en el 90% sobre la gráfica utilizada. La epístola, que fue un género muy, muy antiguo, utilizado sobre todo por la Biblia, y la epístola era de carácter religioso, entonces era escrito por personas que estaban vinculadas a los principios religiosos y entonces dejaban algunos mensajes para los demás dentro del género epistolar. El mito, que también es otro tema que todo el mundo conoce, supuestamente puede tener un lenguaje figurado y cuenta acerca de historias que se convirtieron en parte de la tradición de los pueblos. De la misma manera están las leyendas. Nosotros en Colombia sí que tenemos mitos y leyendas, que la pata sola, que la llorona loca, que bueno, todas las que conocemos, ¿no? Que la madre monte, que todo lo que va de tradición oral pasando de generación a generación y sobre todo que la encuentra uno por regiones. Entonces hay regiones que tienen más mitos y leyendas que nosotros. Los griegos tenían, por ejemplo, muchos mitos y las figuras de los personajes míticos pues provienen de los dioses. Entonces ellos cuentan unas determinadas historias. Por ejemplo, la diosa Venus que se bañaba en leche para conservar su belleza. O sea, ustedes han pasado por muchas lecturas de esa índole. Entonces, ahí esto se considera un género narrativo, porque cuenta muchas cosas, sean verdad o no sean verdad, pero son historias que le van calando a la gente y sobre todo dejan un mensaje. También está dentro de esta clasificación lo que puede ser la poesía, lo que puede ser la fábula. La fábula tiene un condicionante y es que los animales son los protagonistas de los hechos. Ellos son los personajes y tienen voz. Ellos tienen características de personalidad, tienen voz, cuentan cosas. Está la epopeya, que es otro género que nosotros tampoco era muy de carácter medieval, tampoco la utilizamos ahora y se hace compleja, es un recurso literario también. La novela, está el teatro a partir de los dramas, todo lo de dramaturgia está dentro de esta característica porque es muy narrativo, va contando cosas. Siempre que sea narrativo está contando, narra, cuenta, narra, cuenta. Están las canciones de toda índole están dentro del texto narrativo. No creo que las de reggaetón mucho, porque eso de serrucho, serrucho, esta noche doy serrucho. No, eso no es como muy claro
dentro del tema de la narración. Pues sí hace unas narraciones de otra índole, pero no son tan ricas como las de otras canciones, ¿no? Entonces, sin ti no podré vivir jamás, ni pensar que nunca más estarás junto a mí. Entonces, eso es diferente. Muy bien, no mentiras, no estoy criticando el reggaetón, pero el reggaetón no es muy recursivo desde el punto de vista de manejo de lengua. Los relatos propios del género literario, las crónicas, siempre que digamos crónica, la crónica tiene como eje central el manejo del tiempo, los guiones, que son los que van obviamente para obras de teatro, y los libretos de distinta índole, libreto de presentador, libreto para un programa de televisión, que lo maneja un personaje que es quien guía el programa o para el noticiero o lo que sea. Entonces, esa es la característica propia de los narrativos y las clasificaciones de los narrativos. En los argumentativos, entonces, se plantean puntos de vista. Ahí sí funcionan el por qué y el para qué. Y dentro de esta clasificación tenemos los informes, porque uno en la compañía, pues cuando redacta un informe tiene que decir qué fue lo que salió bien y qué fue lo que salió mal y en qué condición llegó la mercancía, si fue que la recibieron y resulta que las cajas estaban abiertas y que hay unos faltantes o que hay una cantidad de situaciones. Entonces, esos informes son argumentativos. Los discursos, porque pues por lo general pretenden convencer, pretenden de alguna forma llamar la atención sobre unas líneas de pensamiento y lograr adeptos. Las ponencias, porque tienen los exponentes el conocimiento específico para manejar unos temas que se dejan en conocimiento de las distintas audiencias. Algunos artículos, por ejemplo, artículos que son por lo general de opinión, y esos artículos de opinión son distintos al género noticia. La noticia es objetiva, la noticia recae sobre nuestras 5W, sobre el qué, sobre el quién, sobre el cómo, el cuánto y el dónde, y a todos los involucrados en el hecho informativo se le da una oportunidad de contar su versión. Eso es lo que debería pasar en la noticia. En el tema de los artículos siempre va involucrada la opinión. Entonces ahí funcionan las preguntas del por qué, el para qué, y como dijo un estudiante mío, ¿con qué, profesora? Porque si no hay con qué, pues no hay cómo. Y resulta que sí, de todas maneras hay un con qué. Muy bien. Están también las columnas que se utilizan en los periódicos o en las revistas, las entrevistas como tal. Las entrevistas son diferentes al género ¿cómo se llama? Ahora se me olvidó, del reportaje, porque la entrevista va sola. Entonces hace uno una breve introducción y dice, nos encontramos con fulano de tal día, en vista de que estamos hablando de tal tema o que tal tema está de moda, y de ahí en adelante va la entrevista transcrita con el nombre de quien va a intervenir. Entonces, por ejemplo, periodista, y siempre le ponen un nombre ahí chiquito. La primera vez se dice cómo es, periodista o fulano de tal. Y luego el entrevistado, ¿sí? Entonces, ya de ahí en adelante se maneja solamente poniendo quién fue el que habló, 2 puntos y todo lo que se dice. Obviamente no lleva comillas porque tendríamos que abrir unas grandes comillas desde que empieza la entrevista hasta el final. Entonces no lleva comillas, pero se le da crédito a la persona y se supone que así lo dijo. Se utiliza el recurso de utilizar negrilla para las partes más importantes. Dentro de esto también están las críticas que se escriben de arte, de cine, de cocina, de deportes, bueno, una cantidad de cosas. Los ensayos, que es el género que ustedes están manejando. Las monografías, que son para culminar estudios y que son
pequeños abordajes a temas de investigación y tesis que realmente ya se supone que es un tema plenamente desarrollado dentro del proceso de graduación de una persona, y están todos los elementos que se pudieron investigar y todo se pudo concluir que definitivamente sí fue así o que no fue así, pero todo se dice. Entonces es un gran compendio y es mucho más grande la tesis a la monografía. Es mucho más profunda la tesis que la monografía. Dentro del tema icónico, entonces, ¿qué propone? Una información específica, puede llegar a ser crítica, que se le pasa a la caricatura, y está anclada en el diseño de imágenes. ¿Qué tengo allí? Las ilustraciones de los libros, por ejemplo. Los documentos que son esquemáticos, que son apenas como unos dibujos y unas correlaciones. Por ejemplo, en las compañías, los procesos son esquemas. Los procesos nos determinan que llegó un documento y que el documento sirvió para ir para este lado, que lo maneja fulano de tal, y aquí va otra copia, y aquí va otra copia, y entonces uno va pintando lo que es el trasegar de ese documento en particular. Entonces, a eso se le llama un esquema. Están los videos, está toda la información simbólica, está la información sígnica, que es la de los signos, las señales de tránsito, toda la producción gráfica, están los mapas, que también son una gráfica y una lectura específica sobre una determinada región, o de cómo llegar y de qué encontrar. A veces a uno, cuando lo invitan a unas reuniones ahí un poco simpáticas, que son siempre fuera de la ciudad de Bogotá, entonces le pintan a uno el mapa y entonces le van diciendo acá, entonces encontró el restaurante Entre Pues, y entonces siguen por esta carrerita que va así, pues la primera cruza a la derecha y allá se encontró un kiosco, entonces dice kiosco, y de ahí nuevamente a la derecha y otra vez llegó, y bueno, en fin, a eso se refiere también un mapa. Los cómics, que son las caricaturas, entre cómic y caricatura no hay mucha diferencia. Las carátulas, que también tienen algo de información, pero también tienen información impresa, entonces es necesario utilizarla como información icónica. Están los afiches, los avisos, la parte publicitaria, las fotografías y la pintura. Y en la última categoría se encuentran entonces los documentos de carácter científico, que tienen un lenguaje especializado, y según la disciplina, obviamente, pues algunos protocolos y algunas cosas. ¿Entendido nuestro gran cuadro? Sí, señora. Sí, señora. Ok, bueno, listo. Entonces ahora sí voy a compartir normalmente. Entonces, el texto continuo está normalmente formado por párrafos que a su vez se hallan organizados en oraciones. Los párrafos pueden formar parte de estructuras mayores como apartados, capítulos y libros, y se clasifican básicamente por el objeto retórico, es decir, por el tipo o género, tipo de libro o género que esté manejando. Ese es el texto continuo. Entonces, el texto continuo puede ser texto narrativo, y se encuentran hechos reales o imaginarios, hay información, referencia de acciones o hechos que se van desarrollando en el tiempo, y los textos narrativos están en los cuentos, en las novelas, en las noticias, y por lo general en toda la clasificación anterior. Pues ahí tenemos el texto narrativo. El texto narrativo tiene como marco o escenario obviamente el lugar y el tiempo. Los personajes son personajes principales y personajes secundarios. Hay un tercer personaje que es el narrador, que es el que va contando las historias. Y en cuanto a hechos, tiene una información de inicio, una información de nudo y una información de desenlace. También está el ensayo, cuya estructura es la introducción, dentro del cuerpo, el desarrollo de toda la propuesta temática, y como punto final, la conclusión.
En los expositivos, entonces, se difunden conocimientos y ahí encontramos los ensayos, las definiciones, los resúmenes, tal cual como lo acabamos de ver en toda nuestra clasificación. En los textos expositivos encontramos para análisis crítico las ideas macro, que son las ideas, digamos, que van a contextualizar la información general y el propósito de la lectura, la idea principal y las ideas de apoyo. Entonces, esa es más o menos la característica del texto expositivo. Dentro de los textos expositivos y narrativos, una gran presencia de las 5W, y ya vieron que las 5W son sumamente buenas para cualquier cosa, para organizar un párrafo, para tener en cuenta todos los aspectos que voy a desarrollar en mi proyecto, como metodología para la redacción, recayendo sobre el qué o sobre el quién, sobre elementos complementarios con las otras preguntas que van surgiendo y obviamente pues para identificar el efecto que quiero causar al lector que sigue mis escritos. Dentro del texto argumentativo, los que buscan expresar opiniones o rebatirlas para persuadir o disuadir al lector, y predomina en él la función apelativa. ¿Qué es la función apelativa? Ya les había leído el texto de los criaderos. Entonces, tengo una opción. Apelo a la cordura de las personas. Apelo a que esta propuesta sea una propuesta más bien seria que nos permita identificar qué estamos haciendo críticamente con la situación, por ejemplo, de manejo de las mascotas. Básicamente eso. Los argumentativos o de tesis, que tienen un postulado, tienen una frase principal de contenido y dentro de esa frase principal de contenido se van a anclar las demás preguntas que forman parte del proyecto investigativo. Bueno, esto ya lo habíamos visto. ¿Cómo argumentamos? Y vamos aquí a la relación intertextual, que es muy importante. La relación intertextual en la fase crítica o en la posición crítica de una persona sirve, por ejemplo, cuando hay mucha información y entonces, ¿qué hago en la relación intertextual? Simplemente pensamos que hay situaciones antagónicas o hay situaciones que son de carácter similar y empiezo a comparar, empiezo a decir este con este. Por ejemplo, no sé, hablemos de bobadas y pongamos un tema en particular. Entonces, hablemos de violencia contra las mujeres. Listo. Entonces, vamos a hablar de violencia contra las mujeres y vamos a ver que hay compañeros maltratadores. Esa puede ser una violencia. Otra violencia es abandono de la mujer con sus hijos. Eso es violencia también. ¿Qué más puede ser violencia en ese caso? Digamos que estamos en un proceso de paz y la mujer recibe el impacto de otros que le quieren cobrar al esposo el haberse salido de la vida militar. En fin, si tengo varias temáticas, esas temáticas voy a mirarlas desde el lado A y desde el lado B, como del yin y del yang. Entonces, lo que se dice por un lado y lo que se dice por el otro, por lo general, comparativo, ¿sí? Espero que me entiendan. Si me hacen una retroalimentación y me dicen si me entendieron. Sí, señora, es tomar un tema en específico que es muy extenso. Entonces empezamos a coger las situaciones que presenta y empezamos a compararlas con las que tengan similitud. Exacto.
De la misma forma, muchísimas gracias, de la misma forma como hicieron, por ejemplo, cuando empezaron a buscar en internet su temática del ensayo, ¿lo recuerdan? Que encontraron mucha información, entonces tienen que empezar a buscar con criterio cómo se hace esa mezcla antagónica entre una cosa y la otra. Entonces me encontré a estos que opinan esto de esta historia, y me encontré a estos que opinan todo lo contrario, en cambio, hablando de otra cosa, así. Entonces se confronta un tema con el otro. Esa es la parte, digamos, de relación intertextual que es importantísima. Dentro del texto descriptivo, que ya les había dicho en la gráfica, el texto descriptivo es el que busca contar por medio de la utilización del lenguaje y de la descripción, valga la redundancia, mencionar todos los asuntos pertinentes al hecho informativo. Entonces, hoy todo el mundo está con el fallecimiento de Maradona, ¿cierto? Pero entonces, ¿de qué se murió Maradona? Y empiezan a describir, no, es que ya era una persona que estaba muy deteriorada físicamente, deteriorada porque había consumido drogas y no sé qué, y bla, bla, bla. Y entonces uno empieza con la exposición y en esa descripción va contando que ya no era el mismo, que se había engordado, que pese a que había hecho dieta no había logrado el peso y la, digamos, la contextura que quería específicamente. Entonces empieza a dar información y a describir. Se hace a partir de calidades, de cualidades, de circunstancias. Ese es el texto descriptivo. Entonces dice, Chiclayo es una ciudad pujante y el mayor centro económico, turístico y comercial de la costa norte del Perú. De clima cálido, soleado todo el año, sin lluvias, se ubica muy cerca del mar y sobre un fértil valle. Eso es un texto descriptivo. Otro texto descriptivo. Libertad, personaje creado por Quino, es pequeñita, rubia, inteligente, crítica, solidaria e incisiva. Ama la cultura y la revolución social. Odia que la comparen y hagan metáforas referidas a la libertad con su nombre y con su estatura. Otro texto descriptivo. El cuerpo del violín posee forma abombada determinada por una curvatura superior e inferior, estrechamiento central en forma de C. El mástil presenta cierta inclinación hacia atrás y se remata por un caracol llamado voluta. Entonces, pues digamos que no fue mucho lo que aprendimos de ahí. Bueno, cuando nosotros estamos revisando críticamente los textos, también podemos hacer uso de esta información. Esta información tiene que ver, por ejemplo, aquí dice, buen nivel educacional de los jóvenes. Este es el eje central. Y entonces vamos a ver qué implicaciones tiene buen nivel de educación para los jóvenes. Entonces, tenemos aquí distintas variables: sistema de educación eficaz, un medio ambiente favorable al estudio y una adecuada inserción social. Sin embargo, más allá, empezamos a ver que se abre la información de otras situaciones. Entonces, ¿qué sería una adecuada inserción social? Pues para las partes. Por un lado, buena inserción laboral. Por otro lado, bajo grado de alcoholismo. Por otro lado, poca coincidencia de drogadicción. Entonces, cuando tengo acá, unos son los causantes de los males de los otros, ¿sí? Entonces, aquí podría cambiar específicamente, digamos, como las áreas y determinar si hay una relación causa-efecto dentro del documento, y pues que nos queda claro para su utilización. Bueno, muy bien. Estos son textos informativos con una estructura pues muy sencilla, como ustedes ya la conocen. ¿Qué hacer en caso de terremoto? Muy chistoso porque en la universidad yo no sé quién dijo que habían hecho un simulacro
y que habían hecho el de terremoto. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué era lo que les iba a contar? Se perdieron en la salida. No. No, que hicieron un simulacro, pero como que utilizaron mal, o sea, como las partes, y el instructivo pues nunca tuvo como la información clara, e hicieron todo al revés. Si hubiera habido un terremoto, se les hubiera caído la pared encima. Entonces, eso le ocurre a mucha gente que hace instructivos y que no se cerciora de que realmente las situaciones sean las que debieron ser. Por ejemplo, ese tema de la línea de vida, que le dicen a uno, la línea de vida está, ubíquese en una pared, supuestamente es una pared de estructura, ¿cierto? Y entonces uno tiene un ángulo y uno debe estar dentro de ese ángulo. O, por ejemplo, no sé si exactamente puede ser el tema de las puertas, porque si uno se hace detrás de la puerta, pero yo creo que hay que identificar muy bien la información. ¿Qué saben ustedes acerca de eso ya que están en la parte corporativa? Yo de eso no tengo ni idea. El lugar más seguro para un siniestro de esos es el baño, porque las paredes no son como iguales y puede que usted se pueda caer un muro y quede con el otro muro pegado. Y pues tiene menos riesgo de que usted sea golpeado por un muro. Y la otra es en los centros comerciales o en lugares que son abiertos, pegarse mucho a las columnas, a las vigas que está sosteniendo la estructura. Ah, ok. Ok, perfecto. Sí, en eso es que tiene que ser uno muy claro, porque siempre le habían dicho a uno que no, que es que tiene que hacerse debajo de la mesa o debajo en la línea triangular de una pared que sea estructural. Pero entonces, pues vaya y venga con la situación a ver cómo realmente es. A mí me tocó un coletazo duro, señor. No es lo mismo en un simulacro algo la realidad, porque digamos que uno como ser humano pues lo capacitan, pero no siempre tiene esa capacitación siempre, sino de eso es 1 o 2 veces al año. Y pues a la hora de tomar una decisión como, ¿corro por mi vida o me devuelvo por la persona que se cayó o qué hago? Entonces es el tema como del ser humano de sobrevivir. Sí, así es, así es. A mí me tocó el terremoto de Los Ángeles del año 94. Sí, eso fue en el año 94. Ese fue duro, ese fue duro. Y pues como siempre, uno de colombiano nunca se fija en nada. Y entonces yo estaba en un hotel, en el 10º piso del hotel, y pues la habitación que me acuerdo mucho era la 1031. Pero la 1031 a mano derecha tenía la siguiente puerta, era la escalera de emergencia. Pero si uno salía a la izquierda, uno le daba la vuelta, se hacía todo el edificio y uno se demoraba mucho, pues dándole la vuelta, imagínense, al hotel por todas partes. Y pues uno de colombiano no se fija como mucho en las señales de emergencia. Y esto fue a las 4 de la mañana, 7 de la mañana de aquí de Colombia, y empezó a temblar. Ustedes no se alcanzan a imaginar. Yo días antes con el expariente habíamos pasado por todas las paredes y golpeábamos y decíamos cartón, 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 claro, drywall, ¿no? Pues tan distinto a las edificaciones colombianas, pero ellos tienen su justificación para hacerlas así. O sea, si no esos edificios con ese nivel sísmico que tienen en California, la cosa fue que nosotros salimos a la misma velocidad de los viejitos, ¿sí? Porque nunca nos dimos cuenta que saliendo de la habitación a mano derecha estaba la escalera de emergencia y le dimos toda la vueltota al piso. Y pues eran las personas mayores que necesitan de la mesita, que están con el bastoncito, y ellos salen de último. Ya todos los evacuados estaban en un parqueadero enfrente, y si no es porque nos empiezan a gritar los de otros países, porque nosotros estábamos en una convención, ¡hey, Colombia, no sé qué! Y empezaron a llamarnos y nosotros, ¡ay, aquí estamos! El hotel quedó desbaratado y nos cobraron la noche, entre otras cosas. Completica, no hubo descuentos.
pero uno nunca se fija en estas instrucciones y estas instrucciones son importantes. Entonces ya vimos que en su gran categoría que están dentro de toda la parte informativa. Aquí están los periódicos están con la clasificación informativa y aquí están los de texto tipo científico o de carácter técnico que de alguna manera pues también tienen su clasificación específica. En el texto administrativo encuentra uno, por ejemplo, comunicados que salen de las organizaciones, todos los comunicados que tienen que ver con las oficinas de prensa, las certificaciones que le dan a uno por haber cursado o haber hecho determinadas situaciones con la comunidad, y los textos jurídicos que tienen una categoría específica, porque ellos tienen una estructura, entonces tienen una parte expositiva, que es la primera, que es la exposición de motivos, tienen una fase argumentativa y tienen una fase concluyente, que es donde están, por ejemplo, las sentencias. A partir de lo que dice resuelve, es lo que a uno le interesa, porque las anteriores están dentro de la categoría motiva, o sea, explican todo y entonces con base en la ley no sé qué, con base en el decreto tal, con la información, con la autorización, con todo lo que es jurídico, pero ellos se cuidan muchísimo de incluir toda la terminología y todo el anclaje jurídico, que es prácticamente la esencia de su quehacer, ¿no? Es un estudio y eso tienen que tenerlo sumamente claro. Entonces los textos jurídicos tienen una clasificación especial. Y los textos literarios que ya pues vimos cómo eran absolutamente todas las estructuras y todas las formas de la novela, del cuento, de la poesía, de todo lo que ya vimos en la clasificación grande. El texto periodístico, pues para información de todos ustedes, tiene un titular, tiene un primer párrafo que se llama lead de la noticia. El lead de la noticia por lo general responde a las 5 W, qué, quién, cómo, cuándo y dónde, y hace recaer la información que tiene la misma metodología del ensayo sobre el qué o sobre el quién, dependiendo de la fuerza de la información sobre esta. El que lee saca las conclusiones, quien escribe no saca la información, quien escribe es netamente objetivo y cuenta los hechos como son. Supuestamente debe involucrar dentro del texto periodístico a todas las fuentes posibles de información que le den o le proporcionen al lector una visión completa de lo que ocurrió. Entonces, pues tienen un titular, también hay subtítulos, ¿sí? Y pues está el lead de la noticia y a veces unas informaciones previas entre el titular y el cuerpo de la noticia. Estos son los textos publicitarios que por lo general hacen, digamos, como una referencia a promociones, a situaciones explícitas que tengan que ver con, digamos, lo que propone el almacén. Voy a dejar aquí de compartir materia porque hasta aquí llega todo el contenido de la asignatura y no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna cosa que quieran saber. No, profe, hasta ahora todo muy interesante, la temática. Bueno, muy bien. Entonces, mañana, pues con el favor de todo el mundo, nos vamos a dedicar a revisar en parte los ensayos porque el día lunes tenemos nuevamente que verlos, pero ya con entrega final. Sobre todo las personas que no pasaron a leer, digamos como conmigo para hacerle las observaciones, tocaría entrar por acá por el grupo. No sé si quieran hacerlo, ahí tocaría el concurso de Javier para que se haga una lista y una clasificación y a partir de la hora de ingreso pues hacemos una apertura general
les doy el cuadro de las exposiciones con los días y de ahí ya me quedaría con cada uno de ustedes que tenga algún comentario acerca de su ensayo o que quiera que se revise y que para mí sea mucho más fácil hacerles la retroalimentación necesaria para la organización del texto tal cual como la vivimos el lunes pasado. Es que en parte pues estas clases están hechas para la presencialidad y en la virtualidad pues nos toca darnos mañas y lograr el objetivo. Entonces, quien tenga una consulta especial, entonces, Javier, ¿tú me puedes ayudar en esa organización? Claro, profe, pero sería, pero más o menos como, profe. No, básicamente yo creo que el WhatsApp nos va a ayudar bastante, ¿sí? Y entonces se van postulando poco a poco quién pasa y quién pasa y quién pasa. Si no les da angustia que hagamos el ejercicio acá en plenaria, podemos revisar los ensayos tranquilamente, pero si lo quieren hacer de manera más privada, entonces van pasando uno por uno. Y tú, Javier, por el WhatsApp, puedes decir, bueno, es el turno de fulano de tal porque ya terminó su tano. Listo, Y esa persona vuelve y se conecta con la reunión. Entonces ustedes definirán si lo quieren hacer muy individual, porque tienen angustia, porque tienen pena, porque no quieren que nadie vea el escrito o les da lo mismo y podemos hacerlo en plenaria, como ustedes quieran. Pero eso sí te lo recomiendo, Javier, que puedas cuadrar con todos para que se sientan bien. Listo, Entonces, profe. Sí, entonces pues ahorita pues cuadramos para ver cómo, pues cómo nos vamos organizando, hacemos una tablita pequeña pues para que sí. vayamos pasando. Nos encontramos todos para abrir, para ayudarles la información de las exposiciones y de ahí en adelante lo que tú digas y lo que tú coordines. Yo voy a estar todo el tiempo acá y con cada uno individualmente o grupalmente, como ustedes definan. Ya alguien dijo, a mí porfa en privado, gracias. Bueno. Bueno, entonces sería a partir de mañana, ¿sí, profe? Sí, a partir de mañana, correcto. Esa es la clase de mañana. Sí, mañana vamos a dedicarnos a corregir porque el texto lo tenemos que entregar lo más corregido posible. Las observaciones que les hice a las personas del lunes, si tienen nuevamente otra observación, mañana tienen la posibilidad también de hacerlo. Sin embargo, le damos prioridad a los que no pasaron conmigo, ¿sí? Porque no lo tenían, porque lo tenían en la oficina, por muchas cosas. Yo tengo una, por ejemplo, yo entregué el mío, tú te entregué el mío en físico. Yo no sé si qué correcciones, o mañana las miramos. Mañana las miramos. Listo, profe. Ok. Vale. Bueno. Profe, yo la necesito un momentico. ¿Será que me puedo quedar un segundo con usted en privado, por favor? Con mucho gusto, Lida, claro que sí. Gracias, muy bien. profe. Entonces, al resto unas bendiciones grandes como una casa. Listo, profe. Hasta mañana. Buenas noches, profe. Igualmente. Buenas noches, Chao. Buenas noches. Profe, buenas noches. Chao, gracias. Profe, una preguntita, su merced nos va a compartir las diapositivas de ahorita.